nuevo líder supremo de Irán, que ha sido ya seleccionado en una asamblea de expertos para suceder a, en este caso, su padre, porque es el hijo del ayatolá Ali Khamenei. Es como una señal de que el ala dura va a mantener, este movimiento va a mantener el control del poder del país. Vemos el informe oficial de AFP. Los clérigos gobernantes de Irán designaron el domingo a Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido Ali Khamenei, como nuevo líder supremo del país, desafiando las amenazas de Estados Unidos e Israel de oponerse a su nombramiento. 9 días después de que los ataques de Israel y Estados Unidos mataran al ayatolá Khamenei y sumieran a Oriente Medio en la guerra, la asamblea de expertos del gobierno clerical se reunió para elegir a su próximo líder. Mojtaba Khamenei, de 56 años, fue nombrado y presentado como tercer guía de Irán, anunció en un comunicado el órgano clerical, que no dudó ni un minuto en elegir a un nuevo líder. El presidente estadounidense Donald Trump desestimó anteriormente al joven Khamenei al calificarlo como un peso ligero e insistió el domingo en que debería tener voz en el nombramiento del nuevo líder. Al más joven de los Khamenei se le considera una figura conservadora, sobre todo por sus vínculos con los guardianes de la revolución, el brazo ideológico de las Fuerzas Armadas de la República Islámica. El ejército israelí había advertido anteriormente que no dudarían en atacar a cualquier sucesor. El domingo el ejército israelí golpeó depósitos de crudo en Teherán. El ataque, que dejó al menos 4 muertos, fue el primero reportado contra infraestructuras petroleras desde el inicio de la guerra. Según el último balance del Ministerio iraní de Salud, más de 1.200 personas murieron y más de 10.000 civiles resultaron heridos. La AFP no pudo verificar estas cifras. El ejército de Irán advirtió el domingo que golpeará instalaciones petroleras en la región si Israel continúa los ataques contra su infraestructura energética y que están en capacidad de continuar la guerra durante al menos un semestre. Nuestras capaces Fuerzas Armadas de la poderosa República Islámica como mínimo están plenamente preparadas en este mismo nivel de actividad para una guerra total de altísima intensidad de 6 meses. Irán responde a los ataques con bombardeos contra Israel y los países de Oriente Medio que albergan intereses estadounidenses. En Arabia Saudita, segundo productor mundial de petróleo, un proyectil dejó 2 muertos y 12 heridos en la provincia de Al-Harsh, adyacente a la capital Riad. Los guardianes de la revolución afirmaron que atacaron con misiles Tel Aviv, el desierto del Negev y bases estadounidenses en la región. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que habló el domingo con Trump y con el mandatario iraní Mesut Pezeshkian y afirmó que subrayó la necesidad de que Irán cese de inmediato sus ataques contra los países de la región. En Líbano, que fue arrastrado a la guerra el lunes después de que la milicia proiraní Hezbollah lanzara un ataque contra Israel para vengar la muerte de Khamenei, los bombardeos israelíes sacudieron de nuevo Beirut. Un bombardeo golpeó un hotel en el centro de la capital libanesa, el primer ataque de este tipo desde el inicio de la ofensiva, que se había centrado en los bastiones de Hezbollah en los suburbios. El ejército de Israel indicó que lanzó un ataque de precisión contra el hotel donde estaban reunidos mandos de los guardianes de la revolución y afirmó que murieron 5 miembros de este cuerpo militar, 3 de ellos comandantes de la Fuerza Quds, una unidad de élite. Este ataque envía un mensaje a todos los operativos de la Guardia Revolucionaria. No hay inmunidad, ni en Líbano, ni en Irán, ni en ningún otro lugar. El balance de fallecidos en Líbano desde el inicio de los ataques el lunes es cercano a los 400, según el ministro de Salud de ese país, mientras que ya hay más de 500.000 de personas desplazadas. El Papa León XIV rezó el domingo desde el Vaticano para que cesen los estruendos de las bombas y en favor del diálogo. Si abre un espacio de diálogo. Y a primera hora de hoy, la información daba cuenta de un ataque de Israel a Hezbollah en el Líbano. El ejército informó que sus tropas iniciaron una redada en el sur de ese país con el objetivo de atacar infraestructuras y combatientes del grupo chií. Según un comunicado militar, durante esa madrugada las fuerzas del equipo de combate del batallón, bajo el mando de la División número 36, llevaron a cabo una incursión llamada selectiva en la zona sur del Líbano. Como parte de esa incursión, las fuerzas operan para localizar y atacar infraestructuras terroristas y eliminar a los terroristas en el sur del Líbano, añadió un comunicado oficial. Antes de la entrada de las tropas, el ejército indicó que disparó un fuego masivo contra múltiples objetivos en el área mediante ataques aéreos desde tierra. Y Hezbollah, a su vez, dice que combate
a las fuerzas de Israel en ese lugar. El movimiento pro-iraní afirmó que combatía a las fuerzas de Israel que llegaron en helicóptero del este del Líbano en medio de una nueva guerra entre dos bandos. El grupo libanés afirmó que había detectado la infiltración de aproximadamente 15 helicópteros enemigos israelíes, según menciona también la comunicación oficial. Desde el lado sirio, según el grupo islamista, sus combatientes se enfrentaron a los helicópteros y a las fuerzas de infiltración con armas apropiadas y la confrontación sigue en marcha. Hezbollah afirmó que se observó la aproximación de helicópteros israelíes procedentes desde Siria, algunos de los cuales desembarcaron tropas en la llanura, y el grupo afirmó que sus combatientes se enfrentaron a los helicópteros y a las fuerzas terrestres y que los enfrentamientos continuaban. Se trata de la segunda operación de este tipo desde el estallido de este último conflicto. El Líbano se ha visto envuelto en la guerra de Medio Oriente la semana pasada, cuando un grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán, atacó a Israel en respuesta al asesinato del líder supremo iraní Jamenei durante los ataques estadounidenses e israelíes. Y una consecuencia que tiene que ver, bueno, recién hablábamos del aumento de la nafta, ¿no? Aquí en Tucumán. Las bolsas del mundo han caído más del 6% luego del salto del precio del petróleo. Precisamente en el arranque de la semana, las principales bolsas de Asia abrieron con caídas de más del 6% luego del salto del petróleo. El índice Nikkei 225 se desplomó el 6.59% en la apertura, en tanto que el índice Kospi de Seúl retrocedió el 8%. El mal humor de los mercados se produce luego de que en la madrugada de nuestro país el petróleo Brent saltó 25% y estuvo a un paso de los $120, el máximo desde abril del año 2022. El récord histórico, recordemos, había sido en julio del 2008, cuando el barril se duplicó en $147 en medio de una alza generalizada de las materias antes de la crisis económica global de fines de ese año.